¿Me escuchan y observan mi pantalla, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Vale. Listo. Entonces vamos a mirar otras herramientas de nuestro bash. En este caso, pues vamos con el comando exit, que nosotros lo podemos utilizar para finalizar la ejecución de un programa y también para utilizar el retorno, esa variable que decíamos allá en este en estas variables intrínsecas que decíamos devolver el valor de la última orden ejecutada. Entonces, por ejemplo, aquí en exit nosotros podríamos utilizarlo para devolver o para hacer un retorno. ¿Listo? En este caso, pues sería utilizando el símbolo pesos signo de interrogación, retornaríamos el último comando, o también podemos retornar una variable que nosotros establezcamos. Por ejemplo, la variable NNN. Cuando se ejecuta el script dice, cuando se ejecuta el script con el comando exit con parámetros, la sintaxis es exit NNN, donde NNN puede ser desde 0 hasta 255. Y el estado de salida es NNN. Entonces podemos establecer esos retornos ahí. También tenemos algo muy importante, que este sí es bastante importante y lo vamos a utilizar, es el comando read. ¿Listo? Es decir, leer. Ese comando nos permite, como ustedes lo miran ahí, nos permite solicitar un valor de entrada para almacenarlo en una variable, es decir, es la entrada de datos por consola. Bueno, hay una serie de parámetros que ya los vamos a mirar ahorita, y entonces nosotros podemos hacerlo de la siguiente manera. Miren que aquí, si tenemos este script, nosotros podemos utilizar el comando read, ¿cierto? Aquí el comando read, y guardar lo que nos escriba, lo que escriba por consola, guardarlo en una variable, en este caso sería la variable fichero. Acuérdense, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, en el, ¿cómo se llama? Creo que era fecha, fecha, eso, miren que yo le decía mkdir, ¿cierto? Y si lo vuelvo a ejecutar ahí, punto slash fecha, me dice que el directorio de mi carpeta ya existe, lo podríamos convertir parametrizable, podríamos solicitar ese nombre. ¿Cómo lo hacemos? Entonces podemos ir, editemos nuestro archivo, fecha, fecha, sh, y aquí digámosle, pidamos el nombre del archivo, de la carpeta. Entonces le podemos decir echo, lo podemos hacer así, aunque también podemos hacerlo de otra manera. Echo escriba el nombre de la carpeta, dos puntos de espacio, y por aquí le utilizamos read nc, nombre de carpeta, y colocamos aquí en lugar de mkdir esa variable nc, el contenido, por eso le decimos pesos nc. Listo, guardamos, vamos a ejecutarlo y dicen, mire, escriba el nombre de la carpeta, prueba. Entonces ahí ya terminó la ejecución, y si yo hago ls-l ya me va a aparecer, miren, la carpeta prueba, y dentro, ¿sí? Dentro de prueba, ya, bueno, no me aparece el archivo porque debo modificar un script. ¿Por qué razón? Porque acá yo estoy utilizando mb y le digo mi carpeta, pero entonces le vamos a decir aquí punto slash pesos nc, nombre carpeta. Listo. Ejecutamos, le decimos prueba 2 y ahora sí le decimos tree, y ahí está, mira. Dentro de prueba 2 está el archivo movido, y si lo vuelvo a ejecutar, entonces pr3
y vuelvo a ejecutar tree, miren que dentro de PR3 está el archivo móvil. ¿Listo? Entonces miren que ese read puede ser bastante útil. Puede tener muchísimas funcionalidades. Por ejemplo, ahora vamos a dejar de tarea un ejercicio en donde ustedes hagan la tabla de multiplicar de un número que se especifique por parámetro y la cantidad de términos que se deseen mostrar. Entonces, ahora les explico bien cómo lo van a construir. Esto va a ser muy sencillo. Muy bien. Entonces este parámetro, este comando read, tiene una serie de propiedades y de opciones. Entonces aquí tenemos 4 opciones en las cuales tenemos la primera, es decirle read-s, y dice no hace eco de la entrada, es decir, no se muestra el valor que se está escribiendo. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos la contraseña de nuestro sistema operativo, ¿no? Que si yo le digo exit, le digo sudo su, y escribo ahí la contraseña, miren que no me muestra lo que estoy escribiendo, ¿cierto? Y ahí inicia sesión. Lo mismo podríamos hacerlo acá. Si le digo acá, entonces, nano, fecha, sh, y aquí le digo read, mmc-s, cierro este, listo, y lo ejecuto. Entonces me dice, escribe el nombre de la carpeta. Le voy a escribir tyu. Bueno, ahí sí me lo mostró, pero creo que coloqué en desorden el parámetro. Vámonos, s, luego en s. S. Eso, ahí le digo JU, miren, ahí escribí JUY, por ejemplo. Lo ejecuto y no miré por consola el comando. Pero si miramos ahora las carpetas, miren que ahí está la carpeta, bueno, así, JUY, ahí está. Pero ya no fue visible lo que escribí. Está también read-n y especificar el número de caracteres de la entrada. Entonces si nosotros decimos, por ejemplo, bueno, aquí, rayos, tree y esta tn. Listo, vamos a modificar nuestro script. Y decimos n y que la carpeta tenga máximo 2 caracteres. Entonces n2 le decimos. 2 caracteres va a recibir. Entonces le digo aquí, ejecuto, tree, fecha, y me dice escriba el nombre de la carpeta. Entonces le digo hola. Le digo hola. Miren que ya cuando escribo más se cancela porque ya no me permite. Solo escribo la H y la O y listo. Hasta ahí llega. Y si miramos el ls-l, miren que las carpetas ya están construidas porque espera que yo escriba los 2 caracteres y finalice. ¿Listo? Por ejemplo, si escribo P1 voy a escribir fecha P1. Entonces escribo P1 y ya sabe que va a recibir solo 2 caracteres y por lo tanto finaliza. Y si miramos acá, ya está en la carpeta P1. ¿Listo? Entonces para eso nos sirve este parámetro "-n". Read "-p". Aquí podemos abreviar este que dijimos. "-p" es para un mensaje, para mostrar un mensaje. Entonces aquí podemos abreviar nosotros este script que dijimos acá. Voy a editarlo. Y acá miren que yo decía escriba el nombre de la carpeta. Lo que puedo hacer es decirle "-p", y allá le coloco el mensaje. Aquí lo puedo borrar. "-p", escriba el nombre de la carpeta, 2 puntos, espacio, listo. Cierro aquí, ejecutamos, y me dice, miren, lo mismo, pero ya en una sola linecita. Escribe el nombre de la carpeta, hola, y ahí está, y miremos, con tree.
Ahí está la carpeta hola con el archivo movido dentro. ¿Listo? Y por último, read t con un parámetro t que dice que acepta una entrada por un tiempo máximo de t segundos. Es decir, queda el prompt esperando durante una cantidad t de segundos. Entonces podríamos decirle aquí mismo en nuestro archivo que este nombre de la carpeta lo va a esperar, ponemos t minúscula y ahí le decimos el tiempo, lo va a esperar por 5 segundos. Bueno, pero esto debería ir antes porque si no el p no funciona. Menos t5, aquí está, x10 y vamos a ejecutar. Entonces miren, ahí digo, escribe el nombre de la carpeta y me voy a demorar más de 5 segundos. Ahí dijo, listo, no lo espero más, continúo y ya me muestra pues los errores de que no hay un nombre de la carpeta. Si quisiéramos establecer un nombre por defecto, pues para la carpeta para que no nos salga el error, pues lo podríamos hacer. Entonces podríamos decirle por aquí date. Aquí nc igual, sin espacio, igual a date. Listo. Entonces aquí mismo, por ejemplo, lo ejecutamos y si no se escribe ningún nombre, pues el nombre de la carpeta va a ser la fecha actual. Missing operator, trying to help. Ah, no, ahí me mostró un error. mcDate, única de mc, diría que es por el formato. A ver, buscándole, colocámosle un valor por defecto. No la fecha, sino otra. mcDate, pero. Ah, ya se fue. Claro, muchachos. Aquí es así. Date. Ah, no. Bueno, vamos a eso. Espera los 5 segundos. Ahora me dice por qué. Mostremos el contenido de MC. A ver si es que se me borra. Y con MC. Problema. Y con MC, pero el valor. Listo. Quitémoslo. No escribamos nada. Escriba claro, no, me está borrando el contenido de MC. Cuando no escribo nada me guarda nada en MC, por lo tanto me dice que no encuentra un valor para esa variable. Está bien el programa. Listo. Luego podríamos implementar validaciones, que también existen los if, etc. Bueno, aquí sería el ejemplo, que es como una pregunta de sí y no, como las que nos encontramos nosotros en las instalaciones. Aquí, bueno, un tema de sustitución de comandos, en el cual pues se tiene una simbología. En este caso pues no la vamos a estudiar muy a fondo, es para hacer una subinvocación, digamos. Aquí, por ejemplo, dice el símbolo, esa no es una comilla, sino que es como una, en mi teclado aparece al lado de la P, como la tilde pero solita. No sé cómo se llama ese carácter. Pero bueno, es para hacer equivalencias, por ejemplo, para que este de aquí, para que cuando yo ejecute, para ejecutar el comando ls, yo invoque solamente a la variable lista. Miren aquí cómo está. Entonces cuando yo invoque la variable lista, se llamaría o se ejecutaría este comando. Es decir, es como para guardar un comando dentro de una variable. Y que cuando yo guarde ese comando dentro de la variable e invoque el contenido de la variable, se ejecute el comando que yo le guardé ahí. ¿Listo?
Es como para darle una sintaxis diferente y para hacer de pronto un poco más ordenados los programas. Y por acá nos muestra otra forma de hacer la sustitución, que es en lugar de utilizar este carácter, voy a recortar aquí para que me deje seleccionar bien. Aquí, en lugar de utilizar este carácter de aquí, este de aquí, podemos utilizar el símbolo de pesos con la variable encerrada entre paréntesis. ¿Listo? Haría lo mismo. Por si en el teclado muchas veces según la configuración es difícil encontrar este carácter, entonces podemos recurrir a la forma base, que sería, este es un azúcar sintáctico, se denomina en programación. Un azúcar sintáctico es resumir un conjunto de sintaxis, de estructuras sintácticas de alguna manera. Entonces miren que acá escribimos 3 símbolos en total, ¿cierto? Mientras que acá utilizamos un solo símbolo, que es este y el mismo acá. Lo utilizamos 2 veces, pero es un solo símbolo, mientras que acá utilizamos el símbolo 1, el símbolo 2 y el símbolo 3. ¿Listo? Y aquí pues se utilizaría de la misma manera. Eso en cuanto a la sustitución de comandos. Tenemos operadores aritméticos en nuestro shell, que son los comunes. Entonces tenemos los 4 básicos: suma, resta, multiplicación y división. La potencia o exponenciación con el doble símbolo por, eso haría referencia al elevado a. ¿Listo? Y la operación módulo, que eso ustedes también ya la conocen, y de la cual pues creo que ya han trabajado. ¿Sí se acuerdan de la operación módulo, muchachos, o les hago un recuento, un recordeo? Bueno, asumo que se acuerdan. Listo, entonces tenemos estas 4 operaciones con su finalidad respectiva: suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y ahí tenemos pues unos ejemplos de uso. Va a aplicar la prioridad de los signos y también hay símbolos de agrupación como lo son los paréntesis, los corchetes y las llaves, aunque hay que ser cuidadosos en donde se los usa. Es preferible utilizar solamente los paréntesis porque los corchetes y las llaves pueden indicar otro comportamiento. ¿Listo? Y pues tenemos las prioridades, ¿no? La prioridad de los signos. Entonces podemos nosotros eh, establecer una operación sin símbolos de agrupamiento y se va a ejecutar tal cual se lleva a cabo. Tenemos aquí la instrucción let, dice que se puede utilizar para realizar funciones matemáticas. Es decir, cuando se utiliza let, no es necesario anteponer a las variables el símbolo pesos. Miren aquí que simplemente le dice let. Nos vamos por aquí. Aquí simplemente dice pesos let y ya se puede acceder al contenido de las variables. Bueno, aquí se almacena a las variables directamente. Pues aquí no habría diferencia, ¿cierto? Pero acá sí. Porque ya yo let, le digo let y voy a guardar en y lo que resulte de multiplicar el contenido de x, debe sumar el contenido de x con 2 y multiplicarlo por 4. Entonces aquí, justo antes de la x, ya no fue necesario utilizar el símbolo pesos, porque ya estoy trabajando con la instrucción let. Esto es como para comodidad, también es como un azúcar sintáctico, aunque no es literalmente un azúcar sintáctico. Eh, bueno, también podemos evaluar valores como una expresión, lo que les decía, podemos agruparlos. Entonces, miren que está el paréntesis y el corchete, acá está el corchete, y también podemos anteponer este símbolo con el fin de que esto sea tomado como el contenido. ¿Listo? Recuerden, este símbolo pesos casi siempre nos va a referenciar o a referir al contenido de algo. Entonces, si nosotros no queremos guardar en una variable y mostrarlo directamente, o si queremos ahorrarnos algunos pasos, también lo podemos decir de esta manera. ¿Listo? Aquí hace directamente la evaluación. No hay necesidad de agregar alguna otra simbología.
¿Listo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de evaluación aritmética. Entonces tenemos por ahí, bueno, tenemos un ICO, tenemos el separador, el punto y coma, a pesar de que yo no lo he utilizado. Miren que en los scripts que hemos construido no lo he utilizado, pero también sirve como un separador. Tenemos dos separadores. El separador salto de línea, es decir, el enter, y el separador punto y coma. El punto y coma se lo utiliza cuando vamos a escribir una misma instrucción en la misma línea, es decir, otra instrucción en la misma línea. Si lo vamos a escribir en otra línea, entonces simplemente damos enter, no es necesario que escribamos punto y coma. El punto y coma indica que hasta ahí llega esa instrucción y que de ahí enseguida va a interpretar otra instrucción, una instrucción diferente. ¿Listo? Y ahí tenemos unos ejemplos de suma, resta, multiplicación, división. Esta presentación igual se las comparto, les recuerdo que no es de autoría mía. Suma, resta, multiplicación, división y la operación módulo podemos accederlas ahí y mostrarlas. Entonces esta parte pues no tiene misterio, no es muy compleja. Y ahora sí pasamos a las estructuras de control, que estas sí son bastante importantes. Entonces tenemos la forma más básica y la principal estructura de control, al igual cuando uno las estudia, ¿cierto? Es el condicional, que viene el condicional simple, el condicional doble, el condicional compuesto, condicional anidado. Resulta que nosotros también podemos ejecutar aquí condiciones. Entonces miren que viene la forma más básica, pues es if, then, en donde if indica que vamos a hacer una condición, aquí viene la condición que se expresa, el then sería lo que resulta o indica que a partir de ahí van a iniciar las instrucciones que se van a ejecutar si esta condición se cumple, el if sería el else if, no es como la novela de if, ¿cierto? Sino es else if, que nosotros lo escribimos en Java, y también viene la condición then y por último else, y para cerrar nuestro if lo escribimos al revés, fi. ¿Listo? Ya no es if sino fi. Esto nos indicaría el cierre del if. En donde no es obligatorio escribirlas así. Como les decía, tenemos el condicional simple, condicional doble, condicional compuesto, condicional de anidados, etc. Estas dos, el if, que sería nuestro else if y else, son opcionales. Entonces vamos a mirar por aquí los operadores de comparación. Y aquí debemos ser cuidadosos también. Porque nosotros podemos comparar cadenas de caracteres, o podemos comparar números, o podemos comparar archivos, y podemos tener operadores lógicos. ¿Listo? Y pues son los que decíamos acá en la anterior diapositiva como expresión. Y cambian los operadores para comparar bien sea caracteres, números, ficheros, etc. Por ejemplo, para comparar cadenas, esta es la comparación de igualdad, el símbolo igual, en cadenas de caracteres. La comparación de diferencia sería el interrogación que abre, creo que es esta, o que cierra, no recuerdo. Igual, evaluar la longitud de una cadena, es decir, si tiene la misma cantidad de caracteres con menos n, y para evaluar si la cadena está vacía, menos z. ¿Listo? Tenemos aquí, por ejemplo, algunos ejemplos en los que se compara la cadena 1 y la cadena 2. ¿Listo? Vamos a ver. Creémonos otro, digamos de mano, con cap.sh. Con cap.sh. Y le decimos, bueno, aquí viene backslash bin, backslash bash, bueno, slash, no es backslash, sino bash. Y definamos s1, digámosle, s1 igual a hola, y s2 igual a chao, chao. Listo. Y vamos a comparar. Entonces vamos a decirle if
Y miren que de una vez el if me lo va colocando de otro color. Y recuerden que viene expresión, ¿cierto? Abrimos corchetes, decimos expresión S1 igual a S2, cerramos corchetes, punto y coma, then, no recuerdo si aquí va con o sin espacio. No me acuerdo si va con o sin espacio. Then, y por aquí digamos echo, son iguales. Son iguales. Y por acá cerramos el if. Listo. Y vamos a ver si no hay ningún error de escrito. Entonces, bueno, chmod 7744 de concat sh y digámosle punto slash concat sh. Bueno, tengo un problema de escritura. Vamos acá. Probemos con -z. Este es problema de cómo lo estoy escribiendo o de sintaxis. Acá. -z. No, tengo un problema aquí. A ver. Contenido, miramos si fue el contenido. Quizás fue el contenido aquí. No. Vamos a solucionar esto aquí. Bueno, acá mismo se ve un ejemplo en donde podemos mirar directamente. Login, user. Me parece que lo debo encerrar entre comillas las dos variables. Vamos a ver. Entonces le decimos comillas S1, S1, cierro comillas, igual a comillas pesos S2, y luego punto y coma, then, listo. Miramos ahí. Enter X, yes. Llamarlo command not found. Pero los espacios, pues aquí, después acá, después acá, y después aquí, entre las yes. Eso, ahí ya. Miren que sí tiene como algunas partes en las que debemos ser bastante cuidadosos. Ahí no había tenido en cuenta los espacios antes y después de los corchetes. Entonces, bueno, aquí podemos decir, si ahí no nos dice nada porque son diferentes, entonces vamos a decirle else. Aquí le decimos else, echo, son diferentes. Listo, cierro aquí, guardamos. Y miren, ahí me dice son diferentes. Y estamos comparando cadenas. Listo. Entonces comparamos ahí si la cadena 1 es igual a la cadena 2, decimos que es un cambio. Si son diferentes, entonces también podríamos hacerlo utilizando el operador de diferencia. Y aquí le decimos diferentes, son diferentes, también está aquí. Son diferentes. Y acá son iguales. Iguales. Listo. Ejecutamos y ahí dice son diferentes. ¿Listo? No cambia el resultado.
Miremos si no está vacía, si no false. Bueno. También nos dice que podemos verificar el estado de mi variable, si está vacía o no. Entonces creemos acá esta variable 3, S3, igual a vacío, ahí. Y podemos verificar si la variable está vacía directamente así. Entonces aquí escribamos otro if. Y este de acá lo voy a copiar y lo voy a pegar para dejarlo ahí y compartírselos en la plataforma. Ahí y ahí. Listo. Por igualdad, aquí comentaríamos por igualdad, esta por diferencia. Por diferencia. Listo, y aquí le cambiamos el operador, le decimos igual más. Listo, y acá entonces digámosle la cadena está así. Y abrimos corchete, espacio, y le decimos solamente S3. S3, punto y coma, len, y sacamos el comando, sacamos un mensaje que diga la cadena está vacía. Cerramos ahí y listo. Aquí me falta este espacio de aquí, listo, cerramos, ejecutamos y dice la cadena está vacía. Perfecto, no hubo problema porque está vacía. Si le colocamos un valor, entonces aquí en S3 digámosle J, cierro, guardo, la cadena está vacía, rayos, ahí no funcionó. ¿Sí guardo? Sí, guardé. Entonces no me lo valido ahí. Validémoslo de otra manera. No, es que aquí dice true si S1 no está vacía, sino false. Claro, y cuando le coloco las comillas, ahí no me debería salir nada. La cadena está vacía. False, pero no sé por qué me está retornando ese false. Tenemos entonces, validémoslo con la longitud. Aquí vamos a validarlo con la longitud. Entonces dejémosla ahí. Y digámosle menos Z, S3. Ahí, tan, 0, listo, la cadena está vacía. Ahí debería salirme, la cadena está vacía. True si tiene longitud 0, si no, false. Ahí vamos a leer el mensaje, quiero decir que no tiene longitud 0. Ahora, X10. Entonces acá, digámosle que este valor no, bueno, ahí me toca verificar a ver cómo lo operamos en este caso. Listo, de igual forma pues tendríamos, bueno, este de acá evalúa la longitud de la cadena es igual a 0 y evalúa la longitud de la cadena si es superior. Bueno, listo. En cuanto a números, los operadores que tenemos son EQ, PE, LE, NE, GT, LT. Esos son los operadores en donde cada uno significa, por ejemplo, EQ indica igualdad, ¿cierto?
Entonces equal, aquí les voy a ir haciendo un cuadradito. Aquí y este. Entonces este indica igualdad. Por acá. Y este es el archivo también, este sí lo voy a guardar. Y entonces tendríamos que EQ indica igualdad. Listo. G significa menor o igual, mayor o igual, perdón. Mayor. Mayor o igual. LE, lower, sería menor o igual, lower. Menor o igual. NE sería diferente. Diferente. GT hace referencia a mayor, solamente mayor, no mayor o igual, sino mayor. Y LT a menor. ¿Listo? Esos serían los comparadores de números. Entonces por acá pues vamos a comparar también números. Vamos aquí. Voy a borrar este que no funciona muy bien. Listo. Y vamos a definir, bueno, por aquí 2, S4, S4 igual a 3. Y acá entonces vamos a decir igualdad en números. Entonces vamos a hacer un condicional compuesto. Le digo if, y acá espacio sería S3. S3, si S3 es igual, pero como el igual tiene una equivalencia que sería menos EQ, ¿listo? A S4, entonces, punto y coma, then, diríamos, aquí podríamos decirle eco, comillas, pesos S3, S3 es mayor que pesos S4, cierro comillas. El if, condición, S3 mayor, que en este caso mayor sería GT, GT menos GT. Si S3 es mayor que S4, entonces, bueno, punto y coma. No me acuerdo la sintaxis de este, vamos a mirarla. Con el else creo que también el if también va bien. Then echo. Aquí voy a mostrar por copiarle acá. Control K, Control Q. Listo, Control Q. Listo, else. Y aquí sería, es igual, ¿no? Aquí no era mayor sino igual. Es igual a, aquí sí es mayor que, y por el else simplemente le diríamos Control U es menor. Es menor. Listo, vamos a cerrar y vamos a comparar. Niveles 10, vamos, ejecutamos. S3 Integer Expression Expected. Vamos a ver cuál es el inconveniente ahí. Terminamos acá en el ejemplo a ver si me olvidé algo. Y ese y este ejemplo comparación 1
debo anteponerles comillas siempre a los valores. Y probablemente por esa misma razón no me funcionaba el otro. Pero digamos, pongámosle comillas. Probablemente por eso tampoco me funcionaba el ejemplo que estaba haciendo con el operador de vacío. No me lanzaba error porque igual estaba encontrando algo, pero me encontraba siempre un nombre de una variable. Y vamos a ver si es por eso. Vamos, 10. Ajá, 2 es menor que 3. Sí, por eso. Terminémoslo. Procuremos hacerlo nuevamente. Lo hubiera comentado ya. Por vacío. Digámosle S2, S3B de vacío. Por aquí. Listo, y preguntemos. Sí, abro. Y le digo S3B. Para escribir en minúsculas. S3B. Pero, comillas y valor. S3B y acá menos Z. Menos Z, S3B. Espacio, punto y coma, ven. Eco es vacío. Esto no debería decir es vacío. Es vacía y ahora si le coloco algo, no me debería decir es vacío, no me debería decir nada. Hola. Es... Exacto, ahí funcionó. Si olvidé colocarle las comillas, no me había fijado que deberíamos utilizar siempre las comillas en Ubuntu 18, pero listo. Muy bien, entonces miren que ahí tenemos comparativas de cadenas y comparativas de números. Entonces ya nos dimos cuenta que podemos utilizar cualquier comparación con estos símbolos, listo, que tienen sus equivalencias. El EQ es de equal, el G no recuerdo de qué es G, pero la G indica algo y la E de equal. Pero bueno, hagamos un símil con, no recuerdo, ground sería abajo, low, up. Bueno, no recuerdo muy bien. L sí creo que es low, menor o igual. N, no equal o not equal. G, igual para hacia arriba, pero vacío, trim. Y L, low, trim. Es decir, solamente mayor que y menor que, sin la igualdad. ¿Listo? Bueno, ¿hay dudas hasta ahí, jóvenes? Recuerden que ahí pues ya se tiene la estructura de control del condicional. Entonces, vamos a... Ahora en el ejercicio ustedes van a hacer uso de varias de esas herramientas. En archivos, estos archivos si no los vamos a trabajar porque siempre se extiende bastante esta parte. Pero bueno, existen algunos operadores que nos ayudan a trabajar con ellos. Por ejemplo, el operador D, que sirve para verificar si existe o si existe un directorio en esa ruta, si es o no un directorio. F, para verificar lo mismo, pero si es o no un archivo. S, para verificar si es un enlace simbólico. E, para verificar si la carpeta existe. S, para verificar si la carpeta contiene elementos. R, para verificar si el archivo tiene permisos de escritura. W, para
perdón, de lectura, W para escritura y X para ejecución. Entonces estos son de verificación de permisos, estos son verificación de existencia y tamaño, listo, y verificación de tipo. Bueno, aquí también hay unos ejemplos que ustedes los van a poder utilizar en donde preguntan si este era verificar si es un fichero. Si este elemento de aquí, si esta ruta de aquí representa un fichero, entonces retornaría verdadero. Si no, pues retornaría falso. Lo mismo se puede hacer con los archivos o con los enlaces simbólicos, etc. Son prácticamente para validar. Por acá tenemos algunas expresiones que son utilizadas cuando nosotros queremos unir condiciones, igual que en los condicionales. Entonces tenemos la negación, not, el, el conector AND para I y el conector O para OR. ¿Listo? Y los podemos utilizar pues para unir condiciones. Miren, por ejemplo, que este num sea mayor que 1 y que num sea menor que 10. Y aquí hay un ejemplo en el cual se solicita ese número, ¿no? Leer un número, está leyendo un número y le especifica que sea mayor que x, el número x sea mayor que 1 y menor que 10. Y aquí se verifica que x sea menor que 1, mayor que 1 y menor que 10. Entonces podemos utilizar estos conectores lógicos. ¿Listo? Claro que también pues existe la posibilidad de hacerlo con condicionales anidados, pero pues ya teniendo la herramienta es mejor trabajarlos. ¿Listo? También podemos hacer los equivalentes como los conocemos nosotros en Java o en C, con el doble ampersand o con el doble pipe. Entonces también podemos unir, pero la diferencia, miren la diferencia. Aquí tenemos una condición unida, toda esta es una expresión, ¿cierto? Lo que está entre corchetes, unida con i a través de otra expresión. Mientras que acá teníamos una sola expresión. Solo abrimos una vez y cerramos una vez. Y dentro de esas dos condiciones están con el operador menos a. Mientras que acá cuando utilizamos el doble ampersand tenemos dos expresiones. Entonces podemos unir dos expresiones así. Dos formas. Si queremos usar dos expresiones lo hacemos así y si queremos usar una sola expresión pues reemplazamos esto por el operador menos a o menos o. Y por último pues lo que hablábamos, ya casi por último, lo que hablábamos de los operadores. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con estos operadores. ¿Listo? En donde pues indicamos la posición del operador o del parámetro que vamos a utilizar, ya los trabajamos, para trabajar con ellos. Y viene un operador más, que es el case, que es muy parecido al switch case que nosotros tenemos. Este no es muy común usarlo, pues depende de la finalidad. En donde le decimos, bueno, aquí le decimos qué variable es la que vamos a evaluar y qué valores son los que van a tener. Entonces, esta es la estructura y siempre se cierra con dos puntos y coma. Esto no es que lo vayamos a usar nosotros tampoco, aunque aquí está un ejemplo. Entonces, miren, aquí dice, viene el case, el valor que venga en X. Esto, por ejemplo, este case es utilizado para los menús que nosotros tenemos en los ejecutables por consola, entonces suele ser utilizado esto. Miren, le dice, evalúeme el valor de X. Si el valor de X es 1, entonces muéstreme el valor de X es 1. Si el valor de X es 2, muéstreme el valor de X es 2. Lo mismo con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, 7, 8, 9, 0 y 10. ¿Listo? Y por último tenemos el ciclo. Bueno, ya la sección de ciclos, llegamos a la sección de ciclos en donde funciona de dos formas. Tenemos el for each, comúnmente conocido como for each, en donde decimos que vamos a tener un ciclo según la cantidad de elementos que hayan en una lista. Es decir, si en una lista tenemos 10 elementos, pues podemos
o ejecutaríamos 10 iteraciones en el ciclo. Las listas las podemos definir de esta manera. Miren, aquí está in, ya está 1, 2, 3, 4, 5. O también podríamos definir un for, como lo conocemos pues en el for normalito, no el for each, sino el for normalito, en el cual le decimos eh, para una variable que inicie en un valor, mientras que esa variable sea de menor o mayor que algún valor, y definimos el comportamiento de la variable, más, menos, etc. Ya vamos a hacer un ejemplo de ello. Bueno, acá tenemos pues el manejo de una lista. Entonces podemos definir un vector de esta manera en donde le vamos agregando elementos. Y para acceder al valor del elemento, pues lo hacemos accediendo tal cual. No me detengo mucho porque es muy similar a lo que hacemos en los lenguajes de programación normal. Lo que ustedes ya pueden ir interpretando, estos símbolos que aquí estamos obteniendo, pues el contenido de de la posición 1 del array que se denomina mascota. ¿Listo? Entonces esta parte pues sería muy similar a lo que hemos visto. Y aquí tenemos el otro for que les decía, que es como nosotros lo solíamos escribir. Una expresión 1, expresión 2 y expresión 3, en donde aquí le decimos qué variable y en qué valor inicia, acá le decimos hasta cuándo se va a ejecutar el ciclo y acá el comportamiento de la variable. Entonces miren que aquí hay un ejemplo que dice para i igual a 1, hasta mientras que i sea menor que x, y con i igual a i más 1. ¿Listo? Y se va ejecutando el ciclo. Tenemos el while, igualmente, que ya ustedes pues lo conocen, lo único que cambia es la forma de escribirlo, en donde le decimos expresión evaluar true, listo. Es decir, aquí, al igual que lo escribimos en el condicional, pues escribimos aquí una expresión booleana que si es verdadera, pues se van a repetir este conjunto de instrucciones de aquí, similar como lo hacemos nosotros en el for. Y el, el until, que sería muy similar al while, ¿cierto? Solo que acá, pues si lo traducimos, el while es mientras y el until es hasta. ¿Listo? Hasta que esta condición se cumpla. Mientras que el while es mientras que esta condición se cumpla. ¿Qué diferencia hay? No es lo mismo que a uno le digan llene vasos de gaseosa mientras haya gaseosa en la botella, a que le digan llene vasos de gaseosa hasta que todos los invitados tengan gaseosa, ¿cierto? Entonces miren, ahí cambia la expresión de condiciones. Mientras a sea menor que 10, ¿cierto? Hasta a sea menor que 10, ahí como que ya no encaja el hasta, ¿cierto? Sino que hasta que a sea igual a 10 ya sería la equivalencia en eso. Entonces tenemos el while y acá una estructura pues que no es muy frecuente encontrarla en los lenguajes de programación, que sería until. Pero la diferencia, traduciéndola normalmente, la podemos entender. Mientras con while y hasta con until. ¿Listo? Y tenemos pues las funciones, que estas sí son tema de otra unidad, que estas ya son, pues bueno, aquí podemos observar su estructura, ¿no? Que sería como en la programación procedural, en la cual pues podemos definir una función dentro de un script e invocar. Entonces miren, por ejemplo aquí la función se denomina check y para invocarla pues podríamos tenerla aquí. Ejemplo típico es crear los menús en una función, y si la función retorna pues un valor adecuado, un valor que existe dentro del menú, entonces se ejecuta una operación, si no pues se sigue mostrando el menú. Y ya, esta sí ya es la última diapositiva en la cual nosotros podemos llevar o hacer mensajes de depuración dentro de nuestro código, para poder establecer los,
los posibles inconvenientes que tengamos. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros especificamos en el bash un archivito, perdón, en la primera línea especificamos un parámetro en el cual le decimos que este archivo va a estar en depuración. Miren, por ejemplo, hace un momento cuando yo ejecutaba el script, no me, no me informaba nada cuando no hacía algo, solamente cerraba la consola y estuvo. Mientras que aquí sí puede que me muestre detalles de, de la ejecución del script, y hay dos niveles de detalle. Entonces miren, aquí con "-b" indica, la "b" pues es de verbose, indica una línea completa del script, y con "-x" indica la línea abreviada del script. Listo, ahorita la vamos a colocar. Listo, entonces vamos a hacernos un ejemplo bastante sencillo, pero que va a ser útil para la tarea, pues que ya les comentaba que la tarea va a ser un programa en el shell que me permita a mí visualizar la tabla de multiplicar de un número que me digan por parámetro y de una cantidad de términos que me especifique el usuario. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a utilizar el ciclo for. En este caso, ustedes ya miraron que se pueden utilizar otros. Y lo primero que voy a hacer es un programa en el cual yo muestre un mensaje, una cantidad de veces n. ¿Listo? Entonces el mensaje que yo voy a enviar lo voy a definir por parámetro, y la cantidad de veces o de repeticiones también lo voy a definir por parámetro. Va a haber una diferencia con el programa que ustedes van a construir. ¿Listo? Entonces, bueno, nano ej2.sh. Listo, le digo que voy a utilizar /bin /bash, y aquí voy a definir entonces un ciclo en el cual le voy a decir voy a utilizar la forma o la sintaxis más conocida, y le voy a decir para la variable, o para i, digamos, para i igual a 0 hasta i menor que el parámetro que venga. Yo en este caso lo voy a denominar con la variable max, y ahorita vamos a hacer una equivalencia ahí, o vamos a hacer una asignación, y le voy a decir i más, porque también podemos utilizar esas abreviaturas. Entonces, bueno, ahí le digo, cierro este y le digo do para iniciar el ciclo, y voy a mostrar el mensaje. Y ese mensaje va a venir en una variable, entonces le digo echo variable msj, y le voy a decir por aquí repetición i, pesos i. Listo. Y acá le digo done para indicar el final del ciclo. Entonces miren, ahí tendría el mensaje de la variable msj tantas veces como me digan en la variable max. ¿Listo? ¿Y cómo voy a establecer esas dos variables? Entonces voy a decir que esas dos variables van a ser parámetros que me envían. En el parámetro 1 va a venir el mensaje, o no, en el parámetro 1 digamos que viene la cantidad de términos. Entonces yo digo max va a ser igual al parámetro 1. Ahí está. Y el mensaje msj va a ser igual al parámetro 2. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener esa equivalencia. Listo, voy a cerrar. Cambio los permisos chmod 744 para ej2.sh. Y le voy a decir /ej2, y le voy a enviar por parámetro que me muestre 3 veces el mensaje saludo. Listo. Entonces dice, miren, saludo repetición 0, saludo repetición 1, saludo repetición 2. ¿Listo? Muy similar a lo que ustedes van a tener que hacer.
voy a codificarlo por aquí atrás y yo para que no se mire el código pues, de la. Voy a modificar ese programa para que funcione con la tabla de multiplicar. Entonces, bueno, mientras lo voy codificando se los voy narrando. Por parámetro debemos recibir el número de la tabla de multiplicar. Entonces va a ser el primer parámetro que recibamos. Solo un parámetro, que va a ser el número. Y vamos a preguntarle al usuario cuántos términos va a necesitar. Entonces le decimos la cantidad de términos. Para ello utilizaremos pues alguna función que ustedes hayan visto aquí que sea útil. Yo aquí la estoy escribiendo el código. Y listo. Y pues por acá abajo mostrará, ahorita solamente voy a mostrar la repetición. Para que ustedes pues también tengan esa tarea o no sesguen su pensamiento a lo que les muestro. ¿Listo? Entonces número, y viene el número, y posteriormente repetición, y hasta. Porque yo no veo lo que está escribiendo. Es que ese es el objetivo, porque prácticamente que aquí estoy resolviendo la tarea, solo quiero que miren el comportamiento. Así no. Listo, ahí. 5. Allá. Listo, entonces les voy a mostrar ya cómo sería el comportamiento del programa. Ahora sí, el código no, pero el comportamiento sí. Entonces voy a limpiar aquí. El código lo hice en el mismo ejemplo 2, pero ahora pues yo les compartiré el ejemplo así nada más. Entonces tendríamos el ejemplo 2 y yo le envío solamente un parámetro, que es el número con el cual quiero trabajar. Cuando ejecuto el programa me dice cantidad de términos que quiero mostrar, la cantidad de veces que voy a mostrar el mensaje. Si le digo 7, si le digo 7, entonces me va a mostrar número 3, repetición 0, hasta 7. Número 3, repetición 1 hasta 7. Entonces deben recibir por parámetro el número y deben preguntarle al usuario la cantidad de términos que van a mostrar. ¿Listo? Y el ejercicio pues sería mostrar el, el número, la tabla de multiplicar de ese número con la cantidad de términos que el usuario diga. Ojo, que es importante, bastante importante, validar el número de términos, porque si a mí me dicen menos 10 términos, entonces ahí hay un problemilla, ¿cierto? Miren qué pasa si yo le digo aquí 3 y le digo, en este momento no lo validé, si le digo menos 9, entonces miren que ahí no me muestra nada. Entonces el objetivo es mostrar la tabla de multiplicar, por lo tanto hay que hacer esa validación. ¿Listo? Si está claro, igual yo se los especifico en la plataforma y en la plataforma les voy a compartir estos ejemplos que hemos trabajado aquí en clase, que igual quedan en el video. Sin embargo, yo les tomo una captura de pantalla y se los comparto como imagen. ¿Listo? Voy a ver quién más se alcanzó a conectar. ¿Alguien no aparece en lista? Adrián López sí está. Di otras décimas, ¿cierto? Creo que Daniela ganó las otras décimas. Sí, gracias. Listo. Giancarlo está, Daniela está. JT Tops es Juan Pazmiño, creo, ¿no?
Sí, soy yo, solo que mi cuenta se cerró y tocó entrar por aquí. Listo, listo, no hay problema. Julián, perdón, Julián, perdón. Como 10 Listo, y Juli. Listo, listo muchachos. Entonces, bueno, nos queda pendiente para la próxima semana trabajar la de programación de actividades, es decir, es una temática de los Crontab y yo ya les cargo en esta semana las observaciones a la plataforma para que utilicemos también ese tiempo para alguna duda. Igual ya el resto del mes, como tenemos todavía plazo de entregar notas hasta el 7 de agosto creo que es, entonces ya cualquier duda me pueden ir consultando y yo les voy dando atención a esas dudas. ¿Listo? Yo les cargo las observaciones y las calificaciones a la plataforma, creería yo que el día lunes o martes. Ya se las cargo. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces por hoy pues eso es todo. Espero hayan descubierto un mundo nuevo. Yo recuerdo cuando aprendí esto me gustó muchísimo porque no sabía que se podía hacer. Y en Windows también se puede. Bueno, en el código, igual como yo les comparto este y sé que algunos no tienen acceso a un sistema operativo, entonces lo pueden escribir en Word o en un archivito eh, como ustedes prefieran. Sí, y obviamente si hay algún error de escritura, por ejemplo lo que me pasaba a mí, que me olvidé de colocar las comillas, no habría problema. Ese no tiene mucha relevancia. Lo importante es que tengan la lógica de cómo utilizar las herramientas que hemos visto hoy. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces pues nos vemos en el próximo miércoles. Ahí ya será una sesión bastante rápida, en donde miremos ese tema que es cortico y pues atenderé sus dudas. Bueno, entonces nos Bueno, vemos profe, gracias, de hoy en ocho. Gracias, profe. profe. Hasta Gracias. luego. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Claro que estén bien. Hasta luego.